Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast de Vida Farma. Hoy nos vamos a ir a Galicia para hablar con Alba Gago, boticaria en Barro, Pontevedra. Y ya estamos con Alba Gago, con la farmacéutica gallega que nos va a acompañar hoy, en concreto de la localidad de Barro, en Pontevedra. Con ella vamos a hablar de muchas cosas. Lo primero voy a saludar a Alba. Alba, muchísimas gracias por sacar un ratín y acompañarnos aquí en este video podcast. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, Alba, la invitación principalmente viene porque el 17 de mayo, como todos sabemos, es el Día de las Letras Galegas. No sé si lo he dicho bien porque yo no soy gallego, pero bueno, Sí, sí, perfectamente, perfectamente, sí. un día muy especial, ¿no? Para todos los gallegos. Bueno, sí, es el día que se celebra nuestra cultura, nuestra historia, nuestra lengua y por supuesto también nuestras letras. Sí, es un día que es festivo aquí, no sé, desde los 90 o por ahí. Mm, Vale, pues yo te quiero preguntar, ¿qué supone para un gallego de a pie que llegue una fecha como esta? Porque es un día en el que se reconoce, se pone en alza, por supuesto, el galego, pero ¿qué supone? ¿Tú cómo recuerdas tu infancia y toda tu vida, tu formación personal, académica, siempre con una festividad como esta? Pues ya siempre, yo soy de la época del EGB y siempre en el colegio, cuando llegaba el mes de mayo o ya después de la Semana Santa, ya te preparabas porque cada año se dedicaba el Día de las Letras Gallegas pues, a un autor gallego. eh, que tuviese su obra publicada en gallego y que por lo menos llevase 10 años ya fallecido. Entonces, cada año era pues como un poco expectante a ver quién le tocaba ese año. Y bueno, pues todo en los colegios, y bueno, actualmente sigue siendo así, pero bueno, yo lo recuerdo que pues que todo giraba en torno a la persona que le hubiese tocado, pues si era Otero Pedrayo, pues María Victoria Moreno o quien fuese. Y, y a día de hoy sigue siendo así, ¿no? Y todo lo que es se intenta que pues, los libros que se leen en las escuelas durante este trimestre, pues que vayan eh, dedicados a esa persona que se celebra el día. Este año en concreto, ¿a quién se le va a rendir homenaje? Pues mira, este año en concreto se le rinde homenaje a Begoña Camaño. Es la séptima mujer que se le rinde homenaje en lo que va celebrándose este día, que se celebra desde el año 1963, Muy nada más y bien. nada menos, y es la séptima mujer. La primera fue el primer año, que fue el año 63, que se le dedicó a Rosalía de Castro. De hecho, es el 17 de mayo. eh, se conmemora este Día de las Letras Gallegas, pues que es el día en el que se publica la primera obra en gallego, que es la obra de Rosalía de Castro, eh, Cantares Galegos. Y eso fue pues en 1863, o sea, 100 años después de esa obra es cuando se hace la primera vez el Día de las Letras Gallegas. El día grande de Galicia, al final. El Día Grande de Galicia, exactamente, sí. Pues yo te voy a preguntar, como gallega de a pie, Alba, ¿cómo ha sido tu vida hasta dedicarte a ser farmacéutica? Es decir, ¿cómo te llega a ti la vocación? Porque a mí me gusta mucho siempre aunar el concepto farmacia, Galicia y por supuesto Vida Farma, esta gran familia de la que somos todos parte, ¿no? ¿Cómo te llega a ti la vocación para ser farmacéutica? Mira, yo muy sencillo, pues fue tradición y vocación, o sea, las dos cosas unidas, pues no sé cuál es, quizá vocación, ¿no? Pero bueno, desde niña yo nací en una farmacia, crecí en una farmacia y sigo en una farmacia, no sigo en la misma, pero sí que es cierto que siempre es lo que conozco y ya desde pequeña, pues al final... pues es el entorno en el que estaba, ¿no? Y era una farmacia antiguamente, bueno, antiguamente tampoco hace tanto, pero sí que es cierto pues
pues salías del colegio, merendabas en la farmacia, o sea, había ya como hoy en día la farmacia está mucho más asistencializada y bueno, ya los niños no vienen por aquí, esas cosas, pero de aquella sí, había atrás una rebotica en la que a veces hacías, incluso merendabas, hacías los deberes y después ya te venían a buscar y yo crecí en la rebotica de una farmacia y bueno, fui pasando por distintas etapas y no tuve claro, no sé en qué momento lo tuve claro, pero yo creo que era bien pequeña. Y nada, bueno, pues después estudié farmacia y volví a la farmacia, al origen, ¿no? A la farmacia de mi abuelo y, y allí estuve pues hasta hace 2 años. Ah, en tu caso entonces estaba más o menos claro que te ibas a dedicar Sí, a... sí, sí, por eso te decía que había sido muy sencillo. En mi caso había sido muy sencillo, además es pura vocación y en ningún momento nadie, porque de hecho yo tengo hermanos y tengo primos y nadie estudió farmacia, o sea que a nadie se le obligó, ni siquiera a mi madre, a hacer farmacia, ni mucho menos, o sea que esto es vocación total. O sea, Pero bueno, también es cierto que era lo que yo conocía y era lo que tenía alrededor. la farmacia era de tu abuelo entonces, ¿no? La farmacia de mi abuelo, sí, sí. ¿Y La cuánto farmacia de tiempo mi abuelo estuvo está. con la farmacia? Pues mi abuelo estuvo desde los años 50 hasta, hasta el 2006. En el 2006 ya fue cuando me la transmitió y estuvimos un año en una comunidad de bienes y después ya fue 100% mía. Pero sí, o sea, estuvo muchos años, sí. O sea, Pues mira, casi que sé. me viene muy bien para preguntarte precisamente, tú que has vivido detrás de un mostrador y delante de un mostrador, ¿qué cambios ves tú más significativos o que te hayan podido llamar más la atención de la época de tu abuelo como farmacéutico a la que desempeñas tú ahora? Pues mira, yo lo pienso y digo, los primeros años. Yo cuando llegué a la farmacia era el año 2003, pues había cambiado muy poco. O sea, realmente, pues lo que era la organización de la farmacia y la vida del día a día de la farmacia, realmente de entre los años 80 a los 2000 más o menos, yo aprecio que había pocos cambios. Pero ya con la llegada de la receta electrónica y toda la informatización y todos los procesos eh, más informatizados, todo lo que es la burocracia, sobre todo de la parte de atrás de la farmacia, ahí es cuando ya sí que se notan los cambios, ¿no? Pues no sé, cuando desaparecen los vales estupefacientes, el libro electrónico, o sea, hay una serie de cambios que sí que nos hacen trabajar de una forma un poco más sencilla, lo que es la parte más burocrática, ¿no? que tenemos. La parte asistencial, yo creo que la parte asistencial la hemos mejorado mucho porque mm, estamos más, yo creo que estamos, o sea, sí que es cierto que antiguamente el farmacéutico pues tenía una responsabilidad quizá eh, mayor, ¿no? El médico igual era, no sé, otra institución, pero ahora estamos mucho más preparados, estamos mucho más capacitados. No lo sé, yo creo que bueno, dependerá también del modelo de farmacia que tengas, ¿no? Pero sí que es cierto que al final estamos ahí y es la primera puerta de entrada asistencial, o sea, cualquier persona se puede encontrar una farmacia con las puertas abiertas y tiene un agente sanitario de primer nivel que le va a solucionar el problema. Y si no se lo va a solucionar él, le va a decir cómo solucionarlo. Y yo Mm. creo que eso es un valor en alza muy grande. Fíjate que Sobre todo, ahora, tal y como está concebido ahora, todas las listas de espera, el poco acceso que hay igual ¿sabes? A poder llegar y encontrarte un servicio de urgencias que te puedan atender, ¿no? Nosotros seguimos teniendo la capacidad de ese primer agente asistencial siempre disponible. fíjate que precisamente ahora se está hablando mucho del antivirus, ¿no? Y de todo esto. La época del COVID, eh, ahí el farmacéutico, yo siempre es una cosa que hablo con muchos colegas tuyos. El farmacéutico en el COVID, yo creo que tuvo un punto de inflexión. No sé si tú lo viviste así, sobre todo con esta labor asistencial de la que me hablas. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que ahí hubo un punto de inflexión y al final nosotros nos reinventamos y hicimos del problema generar soluciones. O sea, no había esto, pues buscábamos unas alternativas. O sea, al final nos convertimos como en capacitadores de un montón de cosas, ¿no? Y te movías y, yo qué sé, movías Roma con Santiago para conseguir mascarillas, para.
y al final también estabas dando soporte y estabas trabajando y gestionando tu casa, gestionando a tus mayores, porque al final también estábamos con nuestra vida COVID, por así decirlo, y Sí. gestionando la labor sanitaria que teníamos por delante. Y siempre se ha hablado también de que al final el farmacéutico todavía puede hacer más. Es decir, Hombre, claro que puede hacer más, sí, sí, que por es una de las supuesto, en esas reclamaciones que... estamos, ¿no? Sí, ¿y Mm. cómo lo ves? Dentro de, o sea, en un... No te voy a decir a corto plazo porque ya sabemos que las cosas de palacio van despacio, ¿no? Como se suele decir. Pero a medio plazo, ¿cómo crees que puede ser el trabajo de un farmacéutico en este sentido de si se pueden ampliar aún más las competencias de un farmacéutico? Y que poquito a poquito, ¿no? Tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena y nuestro mm, poquito, o sea, poquito a poco, sin tampoco dar grandes avances, que cometamos errores, pero sí que es cierto que sí que podemos hacer mucho. O sea, podemos hacer, y de hecho hay en comunidades, esto va un poco según las comunidades, ¿no? Aquí Mm, estamos ahora en, muy en auge todo lo que es hacer SPDs y todo en atención primaria se está fomentando mucho. Pues en otras comunidades, pues igual yo que sé, pues en Madrid está con el cribado del cáncer de colon, ¿no? Y se hace toda la distribución de los kits a través de la farmacia. Pero yo creo que, bueno, pues al final tenemos acceso, o sea, ¿quién no tiene acceso a una farmacia? O sea, al final es un vehículo muy importante mm. para campañas sanitarias, para un montón. O sea, podríamos estar hablando de esto toda la tarde, yo creo, ¿no? Sí. Es un abanico que se abre y hay mil cosas que se pueden hacer, claro que sí, pero bueno, poquito a poco. Yo creo que es mejor ir haciendo las cosas según vayan surgiendo, con seguridad y con pilotajes y con gente preparada. Claro, tampoco te puedes lanzar a hacer mil cosas sin informaciones y sin estar preparada, ¿no? Porque si no, igual el programa fracasa y fracasa todo un montón de ellos que pueden surgir. De hecho, tú, por ejemplo, que trabajas en barro, los municipios, sobre todo en Galicia, ¿no? Hay comunidades autónomas en las que es verdad que abunda mucho también la zona rural, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y en concreto yo creo que Galicia también hay mucha zona rural, ¿no? Como por ejemplo en la que os movéis vosotros, donde ahí sois una referencia absoluta para todos los vecinos. Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, bueno, al final yo aquí estoy muy cerquita de Pontevedra, pero sí que hay municipios en el interior de Pontevedra y más hacia igual hacia la provincia de Orense, pues que sí, que el farmacéutico, pues es lo que te decía antes, es el único agente sanitario que hay igual en kilómetros a la redonda. Igual el médico va un día a la semana solo al consultorio. Entonces, yo creo que tenemos un gran papel que podemos desempeñar y que aún podemos estirarlo mucho más. Y te quería preguntar, Alba, ¿cómo hemos hablado de la parte asistencial de la farmacia? Pero yo, por ejemplo, esa también es una pregunta que suelo hacer. La farmacia también se ha convertido en una profesión multidisciplinar, donde Mm. yo creo que cada vez se abre más el abanico y encontramos más posibilidades, ¿no? Para nuevas oportunidades de trabajo, como por ejemplo la distribución. No sé si lo estás viendo así y que de hecho vamos a pasos muy rápidos. Sí, pero bueno, siempre la farmacia tiene que ir, o sea, la farmacia y la distribución, la cooperativa, vamos siempre como de la mano, parejos, ¿no? Y los avances siempre tenemos que hacerlos como todos juntos en equipo. En este caso, la Entonces, iba por ahí. distribución. Yo te quería preguntar por la distribución, sobre todo, ¿cómo llega Vida Farma a tu vida? ¿Cómo llega Vida Farma a mi vida? Bueno, pues mira, hubo un primer momento en el que cuando mi abuelo tenía la farmacia, me voy a remontar a los años 50, cuando mi abuelo tenía la farmacia en Carril, Carril pertenece a Villa García, pero en aquel momento el, el carril de aquel momento estaba como más vinculado a Santiago, ¿no? Mm. Era la playa de Santiago. Entonces, al final había mucho más transporte y el tren llegaba, había Santiago Carril, la estación estaba en Carril. Entonces, y mi abuela también, que era de Santiago, entonces, un poco por tradición familiar y por logística, mi abuelo era socio de Cofaga, porque Cofaga estaba en Santiago y al final era la capital y tenía una red de distribución más grande. Y también bueno, no era socio porque Farmanosa era un almacén privado y también trabajaba con Farmanosa. Y además mi madre, en la época en la que vivía en Santiago, pues vivía muy cerca de Farmanosa y Farmanosa servía un poco de vehículo de transporte de las niñas cuando estudiaban en Santiago.
Y esa es un poco el origen de que yo estando en Villa García, claro, después todo esto evoluciona y ya, claro, la provincia de Pontevedra se comunica mejor con el resto de la provincia y hay otras cooperativas provinciales, pero el origen de que yo trabajase con Cofaga y con Farmanosa viene de de la época de antes. De tu Entonces ya abuelo. cuando, sí, de mi abuelo, yo seguí un poco la farmacia de Villagarcía, era una farmacia muy grande que tenía capacidad para trabajar con varias cooperativas y ya en la época en la que llega Cecofar a Galicia y se hace con Farmanosa, yo empiezo con Cecofar y la verdad que es en ese momento cuando bueno, pues las chicas, las comerciales, tenemos muy buena conexión con Mercedes y entonces, bueno, pues a partir de ahí se crea como un vínculo y ya al poco ya nace Vida Farma y bueno, es un momento de trance también en mi vida y yo creo que al final conectamos muy bien, era la misma filosofía, un equipo joven, bueno, muchas mujeres, bueno, pues la verdad es que fue una conexión desde el principio, sí. Un amor correspondido, ¿no? Se puede decir, Alba. Sí, sí, la verdad que sí, 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 muy bien. Y ahí fue el origen de todo. O sea, a mí claro, al principio, claro, todo venía del almacén de Santiago, porque era el almacén bueno, primero el de Cecofar y ya después el de Vida Farma. Pero claro, cuando nace el almacén de Vigo, el almacén de Vigo es un almacén, a diferencia de muchos almacenes de Vida Farma, que son continuidad de otra cooperativa que había local o de otro almacén privado que había local, al final el almacén de Vigo, cuando nace el almacén de Vigo es una semilla nueva, o sea, es de la nada. Entonces, yo ya me integro en el almacén de Vigo y claro, ya es todo un trabajo desde cero, o sea, claro, para mí el origen de Vida Farma en la provincia de Pontevedra es todo nuevo, o sea, todos los socios que hay, básicamente, salvo los que estamos en la parte de arriba de la provincia de Pontevedra, que podemos venir de Cecofar, el resto es todo socios nuevos. Entonces, es muy bonito y muy ilusionante ver, ¿sabes?, cómo va creciendo el, el almacén, que ahora se acaba de ampliar, y cómo van creciendo los socios y cómo se va haciendo una comunidad cada vez más grande. Pues desde el punto de vista familiar de Vida Farma y desde el punto de vista de la farmacia rural, aunque estés cerquita de Pontevedra, te quería preguntar, ¿cómo es el día a día de una farmacéutica como tú en Galicia, en un pueblo pequeñito? Es decir, al final, Pues mira, todos tus vecinos al final se convierten en tu familia, ¿no? sí, es cierto, sí. Mira, yo llevo aquí 2 años y al final es que ya te conoces a todos los vecinos. O sea, el pueblo es muy pequeño eh, y, y están todos muy unidos. Entonces, al final, esa unidad se contagia a la farmacia, ¿no? Ya conoces a todo el mundo por su nombre, por sus apellidos, sabes lo que llevan. Eso para mí es maravilloso. O sea, tener esa conexión, esa cercanía con el paciente. Y después también, al mismo tiempo, estamos en una zona de paso porque estamos en la carretera, en la nacional que une Coruña con Vigo, entonces también tenemos gente de paso, también tenemos el Camino de Santiago, es una farmacia que en ese sentido, eh, es muy rica en muchos tipos de pacientes. No te aburres, aquí no te aburres, la verdad. Tanto te puede entrar un peregrino alemán como, ¿sabes? Como sí, está muy bien. Eso te quería preguntar, si me puedes contar alguna anécdota de este tipo en la farmacia, anécdotas curiosas que te hayan pasado detrás del mostrador. Uy, Te dejo plena libertad, ¿eh? no sabría decirte, pero bueno, aquí todos los días pasa algo. Esto al final es como farmacia de guardia, ¿no? Como la serie. Todos los días hay siempre cosas divertidas para contar y bueno, y al final es un equipo también, el equipo de la farmacia es muy bueno, hay muy buena sintonía, hay muy buen ambiente y bueno, pues lo pasamos muy bien trabajando, se podría decir también. ¿Cuánta gente trabajáis en tu farmacia? Pues mira, trabajamos conmigo, somos 8 personas. 8 personas. Sí, abrimos 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, sábados por la mañana y domingos por la mañana. Abrimos el domingo por la mañana porque aquí hay feria el domingo por la mañana, el domingo todo el día. El 17. Entonces, tradicionalmente está todo abierto. Aquí el domingo abren los supermercados, los 2 supermercados que hay, y ya no hay nada más. Y la farmacia también abre. Pues fíjate que precisamente el 17 de mayo cae en domingo, eh, que el Día de las Letras Galegas, Sí, cuando claro, digas este eso, año no bueno, es festivo, este año es domingo. Entonces el este, domingo abriremos.
Pues bueno, yo por no Para la quitarte... comunidad escolar lo cambian para el viernes, o sea, los coles no tienen clase el viernes 15. Ajá. Bueno, yo por no quitarte mucho tiempo, sé que habéis tenido reunión de zona hace poquito, Sí. que bueno, no sé si nos puedes dar algún titular de la reunión de zona. La reunión de zona, ¿algún titular? Bueno, pues para nosotros, para mí, vamos, lo más, o sea, la novedad en la reunión de zona, bueno, pues es presentar el almacén de Vigo, la ampliación del almacén de Vigo, la instalación del robot nuevo que tenemos en el almacén de Vigo, que se le presentó hoy en fotos a todos los socios y, por supuesto, están todos invitados a venir al almacén para conocer. Está funcionando solo ahora mismo al 10%, pero bueno, se espera que en el próximo mes ya funcione al 100%. Y bueno, después como noticia, pues que Vidafarma crece, que Vidafarma es el líder, perdón, que Vidafarma es el líder, actualmente todo lo que es el grupo Vidafarma es el líder nacional. Y, ¿y qué más? Y que bueno, pues el día 27 hay elecciones, hay una sola candidatura, pero bueno, así todo, hay elecciones y también está todo el mundo invitado a votar en sus almacenes y habrá un nuevo consejo rector para los próximos 4 años. Bueno, pues has visto al Así a final grandes se... líneas, el, Ah, el pequeño resumen. no, 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 pues está muy bien, está muy bien. Una síntesis periodística muy, muy buena, Alba. Vale, pues Alba Gago, que es una boticaria de Galicia, de la farmacia rural, de una gran farmacia, que sigue el legado de su abuelo, que siempre ha soñado con ser farmacéutica y que va a celebrar, como el resto de gallegos, este grandísimo Día de las Letras Galegas, que siempre nos gusta celebrar en Vidafarma, por supuesto, el día grande de Galicia. Y yo, por no quitarte mucho más tiempo, por si quieres lanzar un último mensaje, una última reflexión relacionado con este Día de Galicia, que la gente lo celebre, que la gente lo disfrute y que sigamos reivindicando el galego y la cultura gallega, por supuesto. Pues simplemente es lo que ya has dicho, pues reivindicamos nuestra lengua materna y nada, celebramos el día 17 y por supuesto invitaros a todos los que no sois gallegos a visitar Galicia y a visitar nuestras costumbres y nuestra historia, que es muy bonito. Lo dices por mí porque no tengo mucho acento gallego, ¿no? En este caso no, pero bueno, yo me lo apunto, me lo voy a apuntar en la agenda y a ver si me puedo escapar pronto por Galicia y hacer una visitilla a todo. Alba, ha sido un auténtico placer. Placer. Tú ya eras veterana, bueno, había estado con nosotros en el formato podcast, aquí en Vida Farma, en alguna ocasión. Y bueno, un placer que participes en este vídeo podcast, en este formato ya con vídeo, aquí en Vida Farma. Es tu casa, muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros. y que disfrutes mucho del Día de las Letras Galegas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.